se acercan también a esta transmisión de la Santa Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia y pedimos a Dios que bendiga tu vida, que bendiga tu familia, que bendiga todo lo que tienes. Vamos a escudriñar en este día el capítulo número 19 del libro primero de las Crónicas. Este capítulo tiene 19 versículos que nos van a invitar a nosotros a ir conociendo y comprendiendo cada vez más el amor y la misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros, para hablarnos a través de su santa palabra. Nos va a invitar a apoyar, a fortalecer, a tener misericordia, a no llenarnos de la cizaña del enemigo, sino a ser personas que puedan razonar, pensar, analizar la situación, que no debemos humillar a nadie, sino que debemos dejar todo en manos de Dios. ¿Qué es lo que nos va a invitar este capítulo 19 en sus 19 versículos? Para que los analicemos, los tengamos en cuenta y sobre todo le abramos el corazón a la palabra de Dios. Te invito a compartir el enlace para que se vayan sumando a esta hora, en este momento, también a esta hermosa transmisión de la lectura y compartir de la santa palabra de Dios. Vamos a colocarnos en las manos de Dios y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se hace presente en este en vivo y pedimos a Dios que le bendiga y le multiplique por el tiempo que también le dedican a la santa palabra de Dios. Saludamos a quienes nos escriben en los comentarios y nos dejan también sus saludos. Saludamos a Val Zúñiga, buenas tardes, Padre José, y nos escribe el tema de hoy. Saludamos a Marta Cáceres, buenas tardes, Padre José Gregorio. Reginaldo Santo, muy buenas tardes, Padre Gregorio. Dios me ha bendecido por estar aquí a la escucha de la palabra. Amén. Reginaldo Santo, Dios quiso que escuchara la palabra de Dios porque acabo de llegar del trabajo. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. María Valdés, buenas tardes, Padre Gregorio, bendiciones. Nos dice Reginaldo, Padre, aquí es la 1:21 de la tarde. Aquí en Venezuela son las 4:22 de la tarde. Saludamos a Gela Luna, Marlene Rivera. Buenas tardes, Padre José Gregorio. Dios le bendiga. Mario Ochoa, muy buenas tardes. Hola, Padre Gregorio Medina. Saludos, Dios le bendiga. Alejandra Cash. Dios le bendiga, Padre José Gregorio Medina, en este día. Felicitas Hernández. Buenas tardes, Padre. Dios le bendiga. Gracias por su enseñanza. Emilia Cantor, buenas tardes, Padre José Gregorio, saludos desde M, California. Pido su bendición para toda mi familia. Estamos aquí escuchando las enseñanzas. Gracias, Padre. Reginaldo Santos, saludamos a Viviana Zúñiga. Buenas tardes, Padre José Gregorio y queridos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Lo primero, decirles que el día de ayer, pues no entiendo los motivos, WhatsApp me suspendió el número de teléfono que tenía, que les presentaba también en cada uno de los videos y en la descripción de los videos. Ese número WhatsApp me lo suspendió, entonces tengo otro número de WhatsApp, es más 58 416 870 1640, para que tomen apuntes. De todas maneras va a aparecer en la descripción del video para que ustedes lo puedan apuntar y también puedan escribir sus mensajes. Si desean orar por alguien, que ofrezcamos la celebración de la Eucaristía que hacemos en este canal, puedes enviar un mensaje y gracias, y Dios les pague, Dios les bendiga. Vamos a escuchar este capítulo número 19, libro primero de las Crónicas. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios.
Libro primero de las Crónicas, capítulo 19. Después de esto murió Nahás, rey de los Amonitas, y en su lugar reinó su hijo. Dijo entonces David: tendré con Hanún, hijo de Nahás, la misma benevolencia que su padre tuvo conmigo. Y envió David mensajeros para que le consolaran por su padre. Pero cuando los servidores de David llegaron al país de los Amonitas, donde Hanún, para consolarle, dijeron los príncipes de los Amonitas a Hanún: es que David ha enviado a consolarte, porque quiere hacer honor a tu padre ante tus ojos. No han venido a ti sus servidores, más bien para explorar y destruir, y para espiar el país. Prendió pues Hanún a los servidores de David, les rapó, cortó a media altura sus vestidos y los despachó. Fueron a avisar a David lo de estos hombres, y él envió gente a su encuentro, porque los hombres estaban cubiertos de vergüenza. El rey les dijo: quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y después volveréis. Cuando los amonitas vieron que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los amonitas enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y hombres de carro de Harán de Mesopotamia, de Harán de Maacat y de Sobat. Tomaron a sueldo 32,000 carros y al rey de Maacat con su ejército, los cuales vinieron y acamparon frente a Medebat. Los amonitas se congregaron también desde ciudades y salieron a campaña. David lo supo y envió a Joab con toda la tropa y con los valientes. Salieron a campaña los amonitas y se ordenaron en batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Viendo Joab que tenía un frente de combate por delante y otro por detrás, escogió los mejores de Israel y los puso en línea contra Aram. Puso el resto del ejército al mando de su hermano Abisai y le ordenó en batalla frente a los amonitas. Dijo Joab: si los arameos me dominan, ven en mi ayuda. Y si los hijos de Amón te dominan a ti, iré en tu socorro. Ten fortaleza y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que Yahvé haga lo que bien le parezca. Y avanzó Joab con su ejército para luchar contra los arameos, que huyeron delante de él. Viendo los amonitas que los arameos emprendían la fuga, huyeron también ellos ante Abisai, hermano de Joab, y entraron en la ciudad mientras que Joab volvió a Jerusalén. Al ver los arameos que habían sido vencidos por Israel, enviaron emisarios para hacer venir a los arameos del otro lado del río. Venía a su cabeza Sofac, jefe de las tropas de Hadadezer. Se dio aviso a David, que reuniendo a todo Israel pasó el Jordán, llegó donde ellos estaban y tomó posiciones frente a ellos. Se puso David en orden de batalla contra los arameos.
y estos trabaron combate con él. Huyeron los arameos ante Israel, y David mató a los arameos, 7,000 hombres de carro y 40,000 hombres de a pie. Mató también a Sofat, jefe del ejército. Cuando los vasallos de Hadadezer vieron que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con David y le quedaron sometidos. Y los arameos no se atrevieron a seguir ayudando a los amonitas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al escuchar este capítulo número 19 del libro primero de las Crónicas, ahora vamos a reflexionar con este capítulo. Por eso abramos el corazón a la santa palabra de Dios. Saludamos a Alejandra Cash. Dios le bendiga. Gracias por tu granito de arena. Padre Gregorio Medina, Dios le bendiga. Lo queremos mucho. Mándenos su bendición en California y a mi familia. Que Dios le bendiga. Que Dios te bendiga, Alejandra. Que Dios bendiga inmensamente a tu familia. Este capítulo 19 nos va a empezar a mostrar cómo David va a tener compasión, misericordia, va a enviar a personas para que le den fortaleza y ánimo a quien ha perdido a un ser querido, que es lo que pasa según el primer versículo de este capítulo 19, que dice así: Después de esto murió Nahás, rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo. ¿Quién murió? El rey de los amonitas. Nahás había tenido misericordia con David, había ayudado al rey David, pero resulta que su hijo no lo sabía, no se había enterado de esta ayuda, y David quiere compensar eso ante la muerte del rey de los amonitas. Y resulta que, como va a expresar el versículo número 2, que te invito a ti a prestar oído, a abrir el corazón para reflexionar con este versículo número 2 del capítulo 19 del libro primero de las Crónicas, que dice así: Dijo entonces David: Tendré con Hanún, hijo de Nahás, la misma benevolencia que su padre tuvo conmigo. Esta persona, Hanún, no sabía lo que su padre había hecho con David. David lo va a expresar y va a decir: voy a tener la misma benevolencia que Nahás tuvo conmigo, la voy a tener con su hijo, porque se enteró que Nahás había muerto. Y esa benevolencia era apoyo, fortaleza, tenderle la mano a esta persona que había perdido a un ser querido. Como continúa diciendo el versículo 2. Y envió David mensajeros para que le consolaran por su padre. ¿Y qué hizo? Envió David mensajeros para que le consolaran por la muerte de su padre. David empezó a ser benevolente con esta persona. Envió ayuda, envió personas para que estuvieran a disposición de este hombre que había perdido a su padre. David lo está haciendo de buena manera. Hay que ver también nosotros, en medio de nuestra vida, si también hemos ido a ayudar, a dar fortaleza, apoyo, palabras de aliento a personas que han perdido a sus familiares y recientemente que hayan muerto a causa de esta enfermedad malvada del COVID-19. Hay que estar también dispuestos para apoyar, para ayudar y para mostrar esa benevolencia al estilo de David para con Hanún ante la muerte de su padre.
¿Qué dice la Escritura? Y envió David mensajeros para que le consolaran por su padre, una obra buena que David estaba realizando, obra buena que tú también tienes que realizar en medio de tu vida. Continúa este versículo 2. Pero cuando los servidores de David llegaron al país de los admonitas, donde Hanún para consolarle, es decir, David envió a las personas. Estas personas llegaron al lugar de encuentro con Hanún para darle el sentido pésame por la muerte de su padre. David está actuando, envió apoyo, envió para consolar, envió personas para darle fuerzas a Hanún por la muerte de su padre. Y es que ante la pérdida de un familiar, en un amigo tuyo, en un conocido tuyo, hay que hacer lo mismo que hizo David, enviar ayuda, enviar apoyo. Si no puedes asistir por tu trabajo, envía personas que ayuden a estas personas que han perdido a sus seres queridos, porque hay que actuar con benevolencia, hay que dar esa palabra de aliento. Puedes agarrar el teléfono, marcar el número, llamarles, decirles ánimo, fortaleza, seguir adelante, vamos a superar juntos esa terrible pérdida que está pasando en medio de tu vida, porque así es como nosotros tenemos que actuar. El apóstol Pablo también va a decir: consuélense mutuamente con palabras de aliento, con palabras de fe, hasta la hora en que llegue también que toquemos partir al encuentro con el Señor, porque eso es lo que David está realizando, enviando para consolar, enviando también para apoyar, para dar fortaleza, para hacerse presente y manifestarle que está unido a esa pena tan grande con Hanún por la muerte de su padre. Pero al llegar los mensajeros a este lugar, es donde se va a empezar a tramar lo malo para con las intenciones buenas que David tenía al enviar estas personas a darle apoyo a Hanún ante la pérdida de su padre. Por eso vamos a escuchar con atención el versículo número 3 de este capítulo 19 del libro primero de las Crónicas, para poder entender lo que va presentando en estos primeros versículos este capítulo 19. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Dijeron los príncipes de los admonitas a Hanún: es que David ha enviado a consolarte, porque quiere hacer honor a tu padre ante tus ojos. ¿No han venido a ti sus servidores más bien para explorar y destruir y para espiar el país? Aquí, en este versículo 3, está presente la malicia, la maldad y la cizaña que algunas personas siembran en el corazón de otras personas, y más cuando se está viviendo un momento trágico en medio de su familia. ¿Por qué? David actúa con benevolencia porque Nachas había sido benevolente con David. Hanún no lo sabía, por eso David envió personas para apoyar, ayudar, fortalecer, pero resulta que aquellos que están acompañando a Hanún, que dicen ser sus amigos, colaboradores, cercanos, personas de confianza, van a empezar a sembrar en la mente y en el corazón de Hanún ideas que no son las correctas. Van a sembrar la cizaña, le van a manifestar con dos interrogantes que David no está actuando de buena manera, sino que eso es
algo para camuflajear la maldad que David quiere realizar en medio del país. ¿Cuáles fueron las interrogantes? Las siguientes. Es que David ha enviado a consolarte porque quiere hacer honor a tu padre ante tus ojos. Qué pregunta malvada y perversa. Y cuántas preguntas también no pueden surgir cuando personas que quieren sembrar la cizaña en otras en momentos de dolor, y esa persona, como por ejemplo, ¿y esa persona qué hace aquí? ¿Y esa persona qué viene a buscar en estos momentos? Ve y dile a esa persona que se vaya, porque tú eres el que estás viviendo el dolor. Dígale que se vaya, que usted no lo quiere ver aquí. Entonces las personas empiezan a sembrar cizaña, odio, rencor, prepotencia en el corazón de aquellos que están vulnerables ante la pérdida de un ser querido. ¿Y cuál fue la otra interrogante que le dejaron ver a Hanún? Escucha con atención. No han venido a ti sus servidores, más bien para explorar y destruir y para espiar el país, una cizaña aún más grande que le va a hacer dar vueltas en la cabeza a Hanún, en su mente. No han venido más bien primero para explorar, segundo para destruir y tercero para espiar el país. No han venido más bien en son de maldad. No han venido más bien camuflajeando lo bueno para venir a ver qué estamos haciendo, qué tan vulnerable estamos ante la pérdida de Nahat, tu padre. ¿No será más bien que van a ver por dónde pueden entrar y atacarnos más fácil? ¿Qué persuasivos son estas personas? Y las hay también en medio de nuestra vida. Personas que siembran la cizaña, personas malvadas, personas perversas, que no les importa el dolor que están viviendo personas por la muerte de un ser querido, que vienen inmediatamente a sembrar cizaña en el corazón de esas personas, sin importarle lo que están viviendo en carne propia. Eso hicieron estas personas. Pero hay que tener en cuenta que primero hay que analizar la situación antes de actuar, ver si es bueno y favorable o no lo es. Pero resulta que Hanún, viviendo esa tragedia por la muerte de su padre, no va ni a analizar, ni pensar, ni a escudriñar, ni darle un alto para poder revisar bien qué es lo que vienen a hacer estos hombres, porque estas personas aprovecharon el momento oportuno para sembrar la cizaña, y Hanún va a dejar sembrar la cizaña en su corazón. No la va a desechar, la va a dejar que crezca, que germine en medio de su corazón y en medio de su vida. Por eso, al escuchar, vamos a escuchar ahora el versículo 4 de este capítulo 19, que dice así: Prendió pues Hanún a los servidores de David, les rapó, cortó a media altura sus vestidos y los despachó. Es decir, Hanún dejó crecer la cizaña en su corazón y actuó de mala manera al ver que los que supuestamente están para ayudarlos le sembraron cizaña en su corazón. Por eso yo les invito a ustedes a buscar en la Biblia, a escribir en los comentarios. Vamos a escribir el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 15. Libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 15, para que escuchemos de la misma palabra de Dios cómo hay que actuar
y cómo hay que analizar bien las cosas antes de hacer alguna acción, que es lo que nos va a presentar el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 15. Paola Feli dice, buenas tardes, padre, ahora sí no me llegó la notificación, pero gracias por estar también en este en vivo. Araceli Cornejo, Proverbios 14:15, Paola Feli, Proverbios 14:15, Reginaldo Santo, Proverbios 14:15, Vanessa Pérez, Sara Ross, libro de los Proverbios 14:15, Gela Luna, Proverbios 14:15, Felicitas Hernández, Proverbios 14:15, Marisol Márquez, libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 15. Aurora Pérez, Proverbios 14:15. Carmen Torre, libro de los Proverbios, 14:15. Emilia Cantor, Proverbios 14:15. Vanessa Pérez, Proverbios 14:15. Joaquín Sánchez, Proverbios 14:15, Viviana Zúñiga, Proverbios 14:15, Mario Ochoa, Proverbios 14:15, Erlinda Ceballos, Proverbios 14:15, Aurora Pérez. Dios les bendiga, gracias por estar en esta en vivo de la palabra de Dios. Lores Chiris Valencia, Proverbios 14:15. Saludamos a Jesús Alexander, a Irma Collazo y Luz Elena, Proverbios 14:15. Y vamos a escuchar con atención, nos escribe Jesús Alexander, libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 15. Para que escuchemos de la palabra de Dios, lo que nos presenta el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 15, para ver cómo debemos actuar en medio de nuestra vida. Y dice así: presta oído a la palabra de Dios. El simple cree cuanto se dice, el cauto medita sus propios pasos. Te lo vuelvo a repetir. El simple cree cuanto se dice, el cauto medita sus propios pasos. Y en esta palabra que hemos escuchado, del capítulo 19 del libro primero de las Crónicas, Hanún era un simple, es decir, un necio que cree todo cuanto se dice. Era una persona necia, un simple que se dejó llevar, primero, por la mala manera de pensar de los que le sirven a él. Segundo, por la cizaña que le están sembrando en su corazón. Tercero, por una mala interpretación de lo que estos hombres vinieron a hacer al país. Y además que hicieron juicios malvados contra los hombres que David envió para consolar a Hanún por la muerte de su padre. ¿Y qué pasa? El simple se cree todo, se come todo. ¿Qué hizo Hanún? Se comió las palabras que estas personas le estaban diciendo. No fue capaz de meditar la palabra de Dios, la palabra que le estaban diciendo. ¿Qué dice? El cauto medita sus propios pasos. Y dice el versículo 16, el sabio teme el mal y de él se aparta. El necio es presuntuoso y confiado. Por eso Hanún era un simple y un necio. ¿Por qué? Porque actuó a la ligera, sin pensar, sin meditar si sería verdad lo que estos le estaban diciendo y sembrando la cizaña en su corazón. ¿Cómo tenemos que actuar nosotros? A la manera del cauto. El cauto medita sus propios pasos antes de hacer una mala interpretación o un juicio malvado o de ir a hacer una acción perversa. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que meditar, hay que reflexionar,
hay que analizar. Así estés en la tristeza, la alegría, el alborozo, estés en el llanto que no puedes más, no tomes decisiones rápidas, sino que hay que aprender a reflexionar, hay que aprender a no mezclar las cosas, sino a esperar un equilibrio para poder sí actuar y hacer lo que se debe hacer, pero nunca para hacerle mal a nadie, sino para siempre hacer el bien a los demás. ¿Qué es lo que nos invita este versículo 3 del capítulo 19 del libro primero de las Crónicas y la referencia del libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 15, donde podemos entender que si hemos actuado así, hay que pedir perdón, hay que reconocer las faltas. No vayas tú a hacer como hizo Hanún y todos los admonitas que no pidieron perdón, sino que se fueron a una guerra, a una batalla contra David. Y David lo que estaba haciendo era enviar personas para apoyar y para ayudar. Hay que analizar bien antes de hablar y dar una acción que después vaya a traer consecuencias malvadas para ti y para tu familia. Hay que hacer bien las cosas, hay que saber bien reflexionar, no hay que comernos todo lo que los demás dicen, porque hay personas malas, malvadas, que no van a cambiar porque no les da la real voluntad de cambiar, y son las personas más perversas. ¿Por qué? Porque lo que quieren sembrar es cizaña, envidia, rencor, una mala interpretación de lo que se quiere realizar. Y hay personas muy malas que actúan así. Cuando tú quieres saldar la deuda, ellos vienen a decirte no saldes nada, cóbrate lo que tienes que cobrarte, haz venganza, humíllalo, desprestígialo, acaba con ellos. Y esas personas hay que tenerles miedo, porque son personas malas. ¿Para quién trabajan? Para Satanás, para el diablo, para el padre de la mentira, para el que siembra la cizaña en el corazón de las personas más vulnerables y en los momentos más difíciles de su vida. Hay que estar atentos para que estas personas no te dejen contaminar tu alma y tu vida, porque Hanún va a hacer las cosas muy malas. ¿Qué va a hacer Hanún sin meditar cada uno de sus pasos? Escucha lo que Hanún hizo con los enviados de David, porque los malvados que tiene a su lado le habían metido cizaña en su corazón, le habían dado una mala interpretación de aquellos hombres que venían en son de paz de parte de David para consolarlo a Hanún por la muerte de su padre. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Escucha con atención. Prendió pues Hanún a los servidores de David. ¿Qué hizo Hanún? Los agarró, los arrestó, los agarró como un vil ladrón y se los llevó. ¿Y qué va a hacer Hanún para humillar a los servidores del rey David? Escucha con atención. Les rapó la cabeza, cortó a media altura sus vestidos y los despachó, es decir, los dejó en vergüenza, los humilló. ¿Y cuántas personas hay que les gusta humillar a los demás? Que les gusta pisotear a la otra persona, que les gusta acabar con aquellas personas que van en son de paz y que van a hacer las cosas buenas que vienen a realizar. Les rapó, les cortó el pelo, se los quitó todo. ¿Qué más hizo?
les cortó, como dice la palabra, a media altura sus vestidos. Es decir, el hombre utilizaban túnicas en ese tiempo, vestidos, y se dice también los escritores sagrados que fue a casi la altura de las nalgas, que este hombre les cortó el vestido, los humilló de una manera garrafal que estos hombres vivieron en carne propia una humillación cuando ellos iban, era a darle las palabras de condolencia a Hanún por la muerte de un ser querido. No humillemos a nadie, no hay que humillar a nadie, porque si ves que tú tienes un cargo más alto que otras personas, no los humille, no les rapes la cabeza, no les cortes los vestidos, la ropa. No hagas eso, porque es humillar a una persona, es degradar la dignidad de un hijo de Dios. ¿Y qué hizo Hanún? La cizaña era tan grande en su corazón que llegó al extremo de humillar a los servidores del rey David. Llevó un extremo de hacer una mala interpretación de lo que aquellos malvados servidores de él le habían puesto en su corazón, que los mandó a arrestar a estas personas buenas y los humilló, acabó con ellos. Y es lo mismo que pasa en cuántos países aquellos que gobiernan no humillan, no acaban, no degradan la dignidad de aquellos que quieren levantar la voz para que se mejoren las cosas. Los humillan, los degradan, les rapan la cabeza, los asesinan. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa es hacer el mal a las personas buenas. Aquellas personas que levantan su voz, los acaban, los hunden, los destruyen. Aquellos que levantan la voz, los humillan, los degradan y los envían para que nadie más vaya a hablar y a despreciar a aquellos que están haciendo el mal. Y aquí en Venezuela, pues sucede. Tenemos el caso en el estado Apure, en La Victoria, cerca de pasar la frontera para Arauquita, Colombia, donde sale uno de los del gobierno y le dice a los de la prensa que no quiere ver a ninguno haciendo reportajes en esa zona porque se convierte en un traidor a la patria. Pero están cumpliendo con una labor: informar aquella sinvergüenzura, maldad, crímenes, asesinatos que estos están llevando en este estado y que hacen, humillan, los meten a la cárcel, los humillan, los degradan y después los envían como una nota para que nadie más haga eso, porque le va a ir peor. ¿Y qué fue lo que hizo Hanún? Lo mismo, los apresó, los rapó, les humilló hasta el extremo y después los envió para vergüenza de todos, para que no se presenten más en ese país de una manera buena, como iban ellos, pero Hanún pensaba que iban en son de maldad. Qué triste es ver que personas actúan de la misma manera y que humillan y destrozan a aquellos que actúan de buena voluntad para hacer las cosas bien. Vamos a escuchar ahora el versículo número 6 de este capítulo 19 del libro primero de las Crónicas. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Cuando los admonitas vieron que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los admonitas enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y hombres de carro de Aram de Mesopotamia, de Aram de Maacat y de Sobat. ¿Por qué?
porque ellos, en vez de reconocer el mal que habían hecho, se dejaron todavía más crecer la cizaña en su corazón, al darse cuenta que se habían hecho odiosos. ¿A quién? A David, porque David los envió en son de paz, para consolar, para ayudar, para apoyar, para tener benevolencia, para practicar la misericordia. Y estos vinieron y los humillaron, los destrozaron, los enviaron para vergüenza de todos. Y ellos, al ver que ya David se había enterado, en vez de pedir perdón, en vez de reconocer su culpa, en vez de aceptar lo que habían hecho, no. Ellos se pusieron, fue peor que antes. Fueron y buscaron un batallón para venir a destruir a David y al pueblo de Israel. Es decir, se le subió la cizaña hasta el cerebro, que no lo dejó pensar para pedir perdón, sino que dejaron que creciera y floreciera en medio de sus vidas. Qué triste es cuando la persona no acepta su culpa. Qué triste es cuando la persona no reconoce su falta, sino que se coloca una coraza para ir a seguir batallando, para ir a seguir luchando, para seguir llevando esa cizaña adelante. Qué triste encontrar personas así en medio de la vida que cada uno tiene. En vez de pedir perdón, reconocer sus faltas, lo que hacen es escudarse aún más en esa mala manera de actuar para seguir haciendo el mal y para seguir destruyendo a las personas. Hay que cambiar, hay que ser diferente, hay que hacer las cosas de una manera distinta. Ya no hay que seguir actuando así. ¿Para qué seguir actuando así? Qué bonito es cuando se reconoce la culpa, cuando se reconoce que nos hemos equivocado, que hemos actuado mal, que hemos dicho una palabra mala y podemos pedir perdón y podemos empezar de nuevo a seguir caminando, a seguir luchando. Por eso siempre les invito, hay que abrir el corazón. Al abrir el oído, hay que abrir el corazón, porque cada día la palabra de Dios nos da un mensaje hermoso. ¿Para qué? Para poder cambiar, para poder ser diferente, para poder actuar de buena manera. Así que es el momento, es la oportunidad de cambiar, de sacar esas oscuridades de nuestra vida, de sacar esa cizaña que otros han venido a sembrar en los momentos más difíciles de la vida de cada uno de nosotros. Hay que desprender esa cizaña y empezar a ser humilde, a ser sencillo y a hacer las cosas según lo que Dios nos ha presentado. Y además, el versículo 13 nos deja un mensaje impresionante, que todo hay que colocarlo en manos de aquel que nos da la vida todos los días. Por eso vamos a escuchar con atención el versículo número 13 de este capítulo 19 del libro primero de las Crónicas, y presta oído a la santa palabra de Dios. Ten fortaleza y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que Yahvé haga lo que bien le parezca, y que Yahvé haga lo que bien le parezca. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que debemos dejar todo en manos de Dios, que debemos dejar todo en la voluntad de nuestro Dios y nuestro Señor. Cuando a ti te ofendan, preséntalo a Dios, presenta a esa persona. Cuando a ti te hagan el mal, presenta a esa persona a Dios.
y dile a Dios que haga la voluntad sobre esa persona. Si alguien viene y te ofende, te maltrata, te humilla, te desprestigia, te insulta y quiere hacer contigo lo que bien le parezca porque se cree más grande que tú lo que tienes que hacer es esforzarte, tener la valentía e ir a dejarlo todo en manos de Dios. No tomes venganza por tus propias manos, porque después puede ser garrafal para ti y para tu familia. Hay que ser diferentes, hay que marcar la pauta, no hay que devolver mal por mal, porque Jesús se lo dijo a Pedro, cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja al criado del sumo sacerdote, y le dice Jesús, Pedro, guarda la espada en la vaina, porque al que a hierro mata, a hierro muere. Y si tú pretendes hacer justicia con tus propias manos, pues tendrás que sufrir las consecuencias de lo que estás haciendo. Hay que abandonar todo, absolutamente todo, en manos de Dios, en la voluntad de nuestro Dios y nuestro Señor. Que este capítulo 19 que hemos escuchado y que hemos reflexionado nos lleve a nosotros a interiorizar en nuestra vida que hay que estar para apoyar a aquellas personas que sufren la pérdida de un ser querido con benevolencia, con humildad, con sencillez, dándole fortalezas, con palabras de fe para que puedan seguir adelante ante la pérdida de un ser querido. Y además que no sea que se llene tu corazón de cizaña, no, sino que hay que dejar entrar es a Dios y dejar todo en manos de Dios. No humillemos a nadie, presentémonos humildes y sencillos ante la presencia de Dios, porque Dios ha sido grande para con cada uno de nosotros y tú tienes que reflejar eso en la vida y en la vivencia con tus amigos, conocidos y familiares. Saludamos a Sara Arroz. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Y es que hay que estar en la sintonía de la santa palabra de Dios y que todos juntos podamos abrir el oído y podamos abrir el corazón y dejar todo en las santas manos de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia que ha tenido para con cada uno de nosotros. Les acabo de enviar un mensaje en el chat en vivo del número de WhatsApp que estoy utilizando, porque ayer WhatsApp me suspendió el otro número de teléfono, no sé por qué, no dan respuesta, por eso les presento escritamente en el chat en vivo el número de WhatsApp que tengo, por si deseas llamar, escribir, enviar un mensaje o que se te pueda enviar la notificación de cada capítulo y de la Santa Misa todos los días. Lo puedes hacer con humildad, con sencillez también, y te puedes comunicar a través de ese número por el WhatsApp conmigo, el Padre José Gregorio Medina. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este en vivo. Les invito para mañana para compartir el capítulo número 20 del libro primero de las Crónicas. Mañana, día de la Divina Misericordia. Mañana, donde el Señor nos invita a abrir el corazón y ser misericordiosos y poder ayudar a las personas más necesitadas. Nos vemos mañana con la gracia de Dios para poder compartir el capítulo número 20 del libro primero de las Crónicas. Nos disponemos para que puedan recibir la santa bendición de Dios y que también recaiga bondadosa y misericordiosamente la santa bendición sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre todas aquellas personas que están padeciendo alguna enfermedad, especialmente el cáncer y el COVID-19. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. No se te olvide darle un dedito para arriba, compartir el enlace de este capítulo 19, escuchar la reflexión del capítulo número 18 que se estrenó esta mañana y poder compartir la santa palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe.